pasado mañana. Ahora les dejamos con los comentarios de nuestros expertos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, quería comentaros un poco cómo estoy viendo los mercados financieros, ¿no? Cómo está siendo la jornada bursátil hoy. Bueno, yo creo que los mercados pues siguen un poco en línea con lo que estamos viendo a principios de año, ¿no? El mercado trata de descontar en la medida de lo posible qué va a pasar con la inflación, si esta desinflación se está produciendo realmente y cómo va a actuar sobre todo la Reserva Federal con respecto a la inflación, es decir, cuál va a ser su política monetaria para corregir esta inflación si es que no se corrige por sí misma, ¿no? En este sentido, pues hoy hemos tenido unos datos de inflación en Europa en línea con lo esperado, con lo cual sin sorpresas, pero seguimos viendo ciertas correcciones en los futuros de Estados Unidos y sobre todo y lo que más preocupa es bueno, pues yo diría el gran repunte que está teniendo el rendimiento del bono americano a 10 años, que ya está cotizando por encima del 4,10%. Y esto sí que está haciendo corregir en parte pues, a muchos activos de riesgo que buscan un rendimiento más seguro y más estable en el tiempo, como puede ser el del bono americano, que ya paga un 4 o 10%, teniendo en cuenta que si este está dando esa rentabilidad, pues estamos hablando de la tasa libre de riesgo, con lo cual el resto de activos pues tienden a corregir, ¿no? Si la tasa libre de riesgo te paga un 4 y pico por ciento, pues el resto de activos, aquellos que son denominados activos de riesgo, pues les tenemos que exigir como mínimo un 6%, ¿no? Aunque mínimo que exigir una prima de spread o un spread entre renta variable y renta fija de un 2% o entre activos de riesgo y activos de aversión al riesgo, que mínimo sea del 2%, ¿no? Bueno, pues si tenemos en cuenta esto, pues esto sería un poco la explicación de por qué el riesgo está corrigiendo, ¿no? No olvidemos que lo que ha impulsado los índices hacia máximos históricos no ha sido otra cosa que las expectativas que los inversores tienen con respecto a qué va a pasar con los tipos de interés, y es que la Reserva Federal va a rebajar estos tipos de interés en tres, o al menos eso se había dicho, ¿no? En tres periodos consecutivos en el año 2024 y hasta un 4,75% desde un 5,5% que están actualmente, ¿no? Es decir, van a rebajar en cada reunión pues 25 puntos básicos, ¿no? El mercado descuenta que este inicio de recortes de tipos de interés pues se daría en marzo y así sucesivamente, pues trimestralmente, hasta llegar a un promedio del 4,5%. Bueno, si bien es cierto que cuando esto se había descontado en diciembre, porque los comisarios de la Fed lo habían mostrado en su gráfico de puntos, el bono americano cotizaba en el 3,80%. ¿Por qué? Bueno, pues porque se descontaba que empezaban a ser a partir de marzo, ¿no? Que estas rebajas empezaban a darse a partir de marzo. ¿Cuál es el problema ahora? Que el bono americano no está cotizando, ¿no? Eso, ¿no? El bono americano empieza a cotizar que la primera rebaja es probable que no sea en marzo y que pueda ser en junio, tras malos datos de inflación en Estados Unidos y tras otros tipos de análisis hechos por banca de inversión en Estados Unidos, con lo cual eso pues es lo que ahora el mercado está poniendo la lente, ¿no? Digamos que está poniendo la lupa, ¿no? En ver si realmente eso va a darse o no. Particularmente yo creo que la Reserva Federal sí que puede hacer su primera rebaja de tipos de interés en 25 puntos básicos en marzo, pero al margen de eso creo que los índices han sido demasiado optimistas, descontando no tanto tres rebajas, sino que yo creo que están descontando un escenario que es mucho más positivo, ¿no? Y es tipos de interés al 0% y quantitative easing a pleno rendimiento. Y hay que tener en cuenta que el escenario al que nos enfrentamos ahora es completamente distinto al que hemos tenido los 15 últimos años, cuando los tipos de interés estaban al 0%. Por tanto, creo que hay que tener cierta precaución, y creo que el mercado ha descontado demasiado optimismo en sus cotizaciones, ¿no? Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, ya veis en esta nueva sección de reflexiones de un trader en el que me encuentro dando un paseíto por un pueblecito de la sierra
y he aprovechado para hacer una reflexión y quiero traeros hoy una reflexión concreta. Vamos a dar un paseo juntos, que es como se reflexiona bien. Fijaos que hemos estado hablando un poco de lo que está pasando en el Mar Rojo, esta situación tan complicada que tenemos, en la que estamos viendo cómo las cadenas de suministro empiezan a verse afectadas, cómo incluso Qatar en el foro de Davos ha pedido que por favor el conflicto se minimice al máximo, porque ya ha tenido que mover sus buques metaleros, sus barcos gaseros, ya ha tenido que moverlos y cambiarles la ruta, cuando esto supone un 8% del gas a nivel mundial, hacia África, para no pasar por el canal de Suez. ¿Qué supone esto? Pues que lógicamente ese suministro de gas se va a ver afectado. Sin embargo, la reflexión que os traigo es la siguiente. ¿Por qué el precio del gas está bajando? Si recortamos el suministro de un activo, es decir, cortamos la oferta de ese activo, ¿por qué el precio baja? Curioso, ¿no? ¿Qué puede pasar para que el precio baje? ¿Y cómo nos afecta a nosotros como traders? ¿Cuál es la relación? Reflexionemos un poco sobre esto. Pues veréis, en 2024 estamos ya a mitad del invierno y resulta que en Alemania hemos sufrido uno de los inviernos más suaves. Todo el gas que va hacia Europa fundamentalmente es consumido en las reservas de los países más fríos, como Alemania, entre otros. Pero fijaos que las reservas por el calentamiento global están a un 83% en Alemania. ¿Qué significa esto? Pues que incluso bajando la oferta de este activo, hay reservas suficientes para pasar el invierno. Y esto es algo que sucede también a algunos socios de la Unión Europea y por tanto el precio en Europa del gas natural licuado continúa bajando hasta un precio de 2,79, que es uno de los precios más bajos que hemos visto después de la subida increíble. Dadle una vuelta a esto, ¿cómo os afecta? Fijaos que todo lo que tiene que ver con commodities habitualmente supone cadena de suministro, todo lo que tiene que ver con una disrupción de la cadena de suministro supone incremento de precios. Y sin embargo, estamos hablando de un momento en el que el conflicto que está sucediendo en el Mar Rojo afectaría de manera muy negativa y por el contrario lo que estamos viendo es que el precio del gas baja. Pues bien, haciendo esta reflexión y teniendo esto en cuenta, tenemos que darnos cuenta de cómo afecta el cambio climático en algunas de las inversiones que nosotros haríamos y cómo cambia un poco esas reglas del juego. Tenemos que entender que las reglas del juego que conocíamos no se van a mantener siempre. Y este es un apunte que os dejo para que tengáis en la cabeza y para que deis una vuelta. Si la parte de commodities cambia porque el cambio climático le afecta, ¿cómo le va a afectar a mis inversiones? ¿Opero en commodities? ¿Opero en otro tipo de empresas que no se dedican a las commodities, pero que sin embargo sí son muy dependientes de las cadenas de suministro? Esto es lo que tenemos que tener siempre en nuestro cuaderno de trading cuando hagamos un análisis y por tanto hoy lo que quiero traeros es cambio climático con respecto a lo que sabemos de las cadenas de suministro y a las normas habituales que vemos dentro de los mercados financieros. Teniendo esto en cuenta, hacemos nuestro análisis diario y a partir de ahí tomamos decisiones. No os digo más, nos vemos mañana en Reflexiones del Trader.